Fue la película inaugural del Festival de Sitges, como tú decías, una trayectoria en el festival. ¿Qué significa para ti poder presentar la película en un festival como Sitges y cómo fue la recepción del público? En castellano Con Bulbis. Bueno, que voleu. en castellano. Sí. Sí, la película fue la peli inaugural en el Festival de Sitges y, bueno, para mí es un festival muy importante emocionalmente, ¿no? Es el festival en el que yo empecé mi carrera con mi primer corto. Yo creo que el 80 o 70% de mis pelis han pasado por allí. Antes de eso, yo como espectador había ido mucho al Festival de Sitges, como pasaba ahí días con mis abonos que me compraba, etcétera, etcétera. Allí conocía a muchas de las personas que luego he conocido dentro del mundo del cine, cuando todavía eran también unos chavales igual que yo. Y entonces, claro, presentar la película ahí es casi presentarla en casa, ¿no? Y la película, bueno, funcionó como lo que es, digamos, como un festival de terror, de diversión. Una película que, para mí, su característica principal es cómo arranca como un thriller de una forma realista en un entorno cercano, ¿no? Puede ser los extrarradios de una gran ciudad como Madrid. Y poco a poco el germen del fantástico se empieza a manifestar dentro de esa película aparentemente realista. Ese germen empieza a crecer para acabar transformando la película completamente, mutándola, metamorfoseándola completamente en una cosa puramente fantástica, ¿no? Que es un poco lo que pasa con el personaje de Lucía también. Personaje hostil, egoísta, y cómo se va transformando hasta convertirse en la mariposa que es al final de la película, ¿no? Yo creo que la película es también una especie de mariposa, ¿no? Es como el fantástico declara esa victoria sobre el cine más realista. En la película, bueno, hay un tridente de mujeres protagonistas espectacular: Inés Fernández, la niña, Maui Mira, que está de 10 como bruja, y Esther Expósito. ¿Cómo llegas a Esther y el resto de personajes que he mencionado? Supongo que el casting para la niña, para Inés, sería también bastante... Habría bastantes niños o muchos niños actores. ¿Cómo llegas a esta chiquilla? Porque es espectacular. Y el rescate de Maui, entre comillas, me parece brutal. Bueno, el caso de Esther fue una apuesta. Esther la conocimos como actriz, no tanto por Élite, que yo realmente tampoco había seguido la serie, pero la conocía como actriz en papeles secundarios que había hecho, y nos pareció que era una apuesta interesante porque era una muy buena actriz que pues tenía mucho que ver con ese entorno en el que el personaje va a estar enmarcado, ¿no? Que es el mundo de las discotecas, del baile, y entonces bueno, fue la apuesta, y la apuesta fue finalmente, pues el resultado fue maravilloso, porque yo creo que haber trabajado con Esther ha sido una lección de cómo alguien se puede implicar de una forma absolutamente profesional, a pesar de su edad, en una película, y hacer lo que ella hace. En el caso de la niña sí vimos muchas niñas hasta que encontramos a esta. Es lo que pasa con los niños. Pues muchos niños que están muy bien y de repente siempre aparece una o uno que destaca entre todos por alguna cosa, ¿no? Y esta niña era pura espontaneidad. Además de muy inteligente, muy profesional. Y el caso de Maui Mira fue la propuesta de Cristina Campos, la directora de casting, que fue la que buscó concienzudamente cada uno de los personajes, sobre todo de los personajes femeninos, ¿no? Es una película, como dices, eminentemente femenina. Es una película donde los buenos y los malos son femeninos, ¿no? Las buenas y las malas son personajes femeninos. Hay aquella idea, ¿no? De, no, es que la buena siempre es una mujer y el malo siempre es un hombre, porque ella es la débil, esas cosas antiguas. En este caso da igual, en este caso son todo mujeres. Los fuertes, los débiles, los malos, los buenos. Y los hombres están ahí, un poco alrededor, intentando coger las riendas de esta historia, pero no lo consiguen nunca. Porque hay un poder mucho más fuerte. Fíjate que hasta la entidad demoníaca que hay en la película es femenina. Es la Mastus, es un demonio inspirado en uno de verdad, no de verdad, pero uno que existe sí en las mitologías paganas de varias culturas, y nos inspiramos en él. Y es un demonio femenino, ¿no? Sí, quería preguntarte por precisamente el título de la película Venus, que ahora hace referencia a Venus, a la belleza, digamos, igual que en la Grecia antigua pues era la Afrodita, y sin embargo empieza la película evidentemente con ella bailando, es decir, una Venus
seductora, pero acaba convirtiéndose en una Venus, digamos, en el que el cuerpo seductor se convierte en un cuerpo habitado por lo real. El cuerpo, es decir, tiene cortes, le acuchillan, es decir, hemos pasado curiosamente del universo este seductor publicitario a un universo en el cual, digamos, el cuerpo femenino acaba siendo objeto de otras cosas, que no es la seducción. Bueno, eso, claro, podríamos hablar de esto desde un punto de vista estético, digamos, pero desde un punto de vista argumental, al final la historia sucede como sucede y la historia nos lleva por los caminos que nos lleva. Si ella acaba machacada por cortes y heridas es porque en esta historia hay unas personas que van a por ella, digamos. No se buscaba tampoco la idea de un personaje femenino bello, destruido físicamente. No era lo que buscábamos. La historia lo iba pidiendo, ¿no? De alguna forma. Pero no había una apuesta estética, que no hubiera estado mal tampoco, pero no la había realmente, o no la había de una forma directa, ¿no? Lo que sí que había es la idea de... Tú hablabas de Venus, en ese sentido. Yo creo que no es tan directamente la relación del personaje de ella, que también un poco con el mito de Venus, sino que tiene más que ver con una cosa mucho más terrenal, que es que el edificio se llama el edificio Venus porque hace una conexión con el horror cósmico, de alguna forma, y sí que es verdad que hay también ese matiz del que tú hablabas, ¿no? Pero digamos que el título está como cogido por alfileres por todas partes, no por alfileres, sino que está bien cosido por muchos sitios. Por eso me pareció que el título era muy guay y que encajaba muy bien, ¿no? Y hablábamos del personaje de Lucía. El personaje de Lucía es un personaje no desde un punto de vista del feminismo, porque esta es una palabra que se asocia mucho al feminismo últimamente, es el empoderamiento. No desde ese punto de vista, pero sí el empoderamiento como la superación, ¿no? Y como la imposición. Es un personaje que se empodera constantemente contra muchas cosas, ¿no? O sobre muchas cosas. Se empodera sobre ese grupo, esa jauría de tíos que la persiguen. Se empodera sobre sí misma, porque fíjate que ella es una tía egoísta, incapaz de amar, que solo piensa en ella misma, y sin embargo, finalmente tiene un arco como personaje y se acaba transformando en alguien que es capaz de dar la vida, o podría ser capaz de dar la vida por alguien a quien ama, que es esa niña. Es decir, que se ha empoderado sobre lo que era y se ha convertido en otra cosa. Y aquí creo que es para mí, personalmente, lo más interesante, es que hay un tercer empoderamiento en la película, y es que se empodera sobre lo divino. Ella ha sido, de alguna forma, absorbida por ese demonio femenino del dolor y de la desesperación. Ella es el cuerpo en el que habita ese demonio, y sin embargo, al final de la película, no parece que ella vaya a propagar eso por el mundo. Es que ella tiene la personalidad suficiente como para decidir qué hará con ese poder, ¿no? En ese sentido se ha empoderado también sobre lo divino, es decir, se ha empoderado sobre ese demonio. Esa es la historia, yo creo. La historia de una superación absoluta de un personaje, ¿no? Háblanos del que has comentado, del terror cósmico. ¿Cómo has querido plasmarlo? ¿Cómo llegas a la iglesia y le dices, vamos a hacer terror cósmico? Bueno, es al revés. Es al revés. Es Alex de la iglesia que me llamó y me dijo, quiero una película de terror y si puede ser el terror cósmico. Fue el que me lo dijo. Y de hecho, cuando él presentó la colección, The Fear Collection, él, en la presentación que hizo para la prensa dijo que iba a ser una colección de películas de terror cósmico. Lo cual a mí me sorprendió un poco y me vi un poco también como influido por eso, ¿no? Pero sí es verdad que lo cósmico está vinculada de alguna forma al horror cósmico, ¿no? Pero no es tanto... está ligeramente inspirada, en realidad iba a estar inspirada y luego nos fuimos por otro camino, pero bueno, se quedó ahí la cosa. En un cuento de Lovecraft, que es los sueños de la casa de la bruja, ¿no? Y Lovecraft sí que tiene, o sí que pues desarrolla ese universo de horror cósmico con esas entidades, etc. No ocurre tanto en la película, pero sí hay esa vinculación de alguna forma con ese planeta, con ese eclipse, que es el que va a detonar un poco el momento ese de la encarnación, ¿no?
Y yo te quería preguntar, a mí me ha llamado la atención, quizá me lo invento, pero viendo la película, que hay un elemento hitchconiano todo el rato en la construcción de la historia. Había un momento en que creí que te ibas a atrever a matar a tu protagonista, como en Hitchcock al principio de Psicosis, cuando aquella roba y va a hacer un cambio radical. No sé si hay... Hay esa cosa en el MacGuffin, ¿no? Del robo de la bolsa. Bueno, yo a mi protagonista no solo me he atrevido a matarla, sino que la he matado 3 veces, digamos, en la película. Lo cual no está mal. Pero hay momentos en que la apuñala pues el chico con el que ha hecho lo que ha hecho. Luego, y aparentemente va a morir, la reapuñala y la abre en canal la Maui Mira y ya está, sí, 2 veces, la he matado 2 veces. Y la otra cosa que te quería preguntar, porque a mí me gusta el cine de género español, me parece que está consiguiendo, la película consigue muy bien, digamos, introducir elementos culturales, icónicos culturales nacionales, es decir, españoles, e introducirlos en una película de género sin ningún complejo y además encajando perfectamente dentro de un ecosistema totalmente coherente y que funciona sin caer en, no sé cómo decirte, en un costumbrismo un poco que podría ser ridículo, ¿no? Me gustaría un poco cómo abordas tú esta cuestión, porque creo que la película, tanto a nivel musical como el hecho mismo de escoger un espacio, digamos, urbano pero periférico, bueno, pues me parece que tiene Sí. muchos... Bueno, la película tenía, desde el principio, desde que empezamos a crear la película, buscábamos un tono muy especial, ¿no? Un tono que fuera, que tuviera la seriedad suficiente como para que causara miedo o que te implicara como espectador en lo que va a suceder, pero también un tono que permitiese un sentido del humor. Hay humor en la película, en los personajes, ¿no? Hay el humor de lo cañí, el humor de lo que reconoces como real. No es que haya gags de comedia, pero sí que hay algo en la pátina, en cómo está retratado un poco todo, que tiene un cierto punto de humor cañí, ¿no? A mí esas cosas me encantan, porque creo que al final hacen que te creas un poco más la historia, y además que a mí, que una película como esta, que tiene este tono tan particular, que sobre todo en esa última media hora es más cercano al cómic que a una película realista, ese tono de pura diversión permitía ese tipo de cosas, de humor, etc. Fíjate que en REC, por ejemplo, abordamos una cosa que aparentemente es tan ajena como los infectados, los zombies, y ese género, y lo abordamos desde un punto de vista absolutamente cercano también, y no tenemos que irnos a Pensilvania. Nos vamos a Rambla de Cataluña con unos vecinos que son nuestros vecinos y con una serie de cosas que son las nuestras. Eso hace que al final funcione mucho mejor, porque lo que es local acaba siendo mucho más internacional. A mí, unos espectadores muy fans de REC me decían, no, es que en Japón la peli nos volvió locos porque era todo tan cercano y tan real. Yo les dije, hombre, pero si esto ocurre en Barcelona, no es... Dice, no, ya, pero para nosotros era muy cercano, era muy real, porque lo real, lo cercano, aunque para otros sea otro tipo de cercano y tipo de real, lo reconocen lo auténtico, digamos. Sí, quiero preguntarte por la música, que me ha llamado la atención, también en Mientras dormías, que es una película también de un psicópata muy No, oscura. mientras duermes, porque mientras dormías... Mientras duermes. No pasa nada, pero es que Mientras dormías era de Sandra Bullock. Sí. Si no te lo diría, pero es que... Mientras Hay duermes, una de perdona. Sandra Bullock. Bueno, hay algo peor, ¿eh? El otro día estuve en una televisión y me dice... Y entonces dijeron, no, me llama el director de REC y tal, y me dice... no, espera. Me dice, es el director de REC. Y dice, ¿de REC? Y era uno que era bastante friki y tal, y me dice... ¡No me digas! Dice, tengo el póster del burro en el salón. No me lo puedo creer que pase esto. En una televisión. No, pues eso, en relación con esto, Mientras duermes, que son películas eso, con un tono muy sombrío y tal, y sin embargo al final terminas con una canción muy alegre, digamos. Y aquí pasa lo mismo, terminas con una canción, no sé si también la música la planteas en términos de tratar de establecer esos contrapuntos entre la parte sombría y esa parte, digamos, como dices tú, que quieres ser una fiesta, ¿no?, de la película. Sí, yo creo que el uso de la canción el de Mina... La parte de Maritrini también. Bueno, la parte de Maritrini, y eso para dar esa cosa como de realista, ¿no?, de ese Madrid cañí. Pero el uso de Nessuno, que es la canción de Mina al final, yo creo que
es el contrapunto perfecto para, a mí me parece que era el contrapunto perfecto para decir, cuidado, todo esto que habéis visto, tampoco os lo toméis muy en serio. Era pura diversión. O no, ¿sabes? Pero hay algo que te habla también de ella, de la transformación que va a hacer ella. Es decir, no es que no nos lo vamos a tomar en serio, pero ¿creéis que voy a ser un demonio maléfico que va a asolar el mundo? Pues quizás no. Quizás no. Es decir, esa imposición de ella misma sobre lo que se supone que va a ser, esa canción nos lo cuenta muy bien, ¿no? Nos cuenta muy bien. De pronto vemos la película desde fuera y decimos, hemos visto un tebeo. Hola, Jaume. Aquí. Nada, antes de nada, muchas gracias por venir para presentar la película. Quería comentarte que, bueno, varias cosas. Primero, la figura de Esther Esposito, que me parece una gran actriz. Yo la conocí cuando vino aquí a Valencia con 18 años recién cumplidos a presentar Cuando los ángeles duermen. Y luego también el hijo tiene un pequeñito papel, pero tu hijo, pero es que me parece una actriz muy intensa. Yo lo que te quería decir, primero también darte la enhorabuena por la película. Me ha encantado, no sé si son referencias, no sé si son homenajes, pero esa esencia de La semilla del diablo, de Love of Salem, o no sé, o sea, realmente, o Suspiria. Yo he visto mucho Suspiria aquí. Y lo que te quería decir es que Esther Expósito, aparte, tiene una faceta de redes sociales, una faceta pública que es el tercer español con más seguidores en Instagram, con 28 millones de seguidores, que es una barbaridad. Yo creo que, es decir, yo diferencio la faceta de actriz, que me parece una buena actriz, con la faceta pública, que es muy notoria. Quería saber si eso lo tuvisteis en cuenta a la hora de tú, no sé si eso te gusta o no te gusta, lo sigues o no lo sigues, tuvisteis esa faceta en cuenta a la hora de decir, separar la actriz de su faceta pública, porque es absolutamente inmensa. Y luego el acierto de Maggie Miller, darte la enhorabuena, lo ha comentado el compañero, que me parece que es valenciana pro y que hace una interpretación maravillosa. Sí, bueno, respecto a lo primero, sí, sin duda. Bueno, hablabas de Lords of Salem. Sí. Lords of Salem es una película que a mí me gusta mucho. Sí, pero no es una influencia No, para mí en la película. Pero no Lords of Salem, pero sí La semilla del diablo. Sí. La semilla del diablo sí que estuvo desde el principio. Ese edificio Venus, como el edificio Dakota, ¿no? Habitado por brujas escondidas que preparan algo. O sea, claro que sí, evidentemente. Pero se habla también de Lords of Salem. No, Lords of Salem no, pero no porque no, sino porque Lords of Salem también bebe de eso. Claro, ¿no? claro. Entonces nosotros beberíamos de todo lo que bebe de La semilla del diablo. No, bebemos de La semilla del diablo, lógicamente, a esa especie de homenaje, ¿no? Y bueno, claro, sí, lo de Esther Expósito, evidentemente, que tenga 28 millones de seguidores, es algo que no es que es decisivo a la hora de coger un actor o una actriz. No es que, mira, bueno, parece que es muy importante ahora. Pero eso. ya me refiero, si tuviste en cuenta el separar, digamos, eso. O sea, no que fuera un motivo para contratarla, sino el separar, porque yo la considero muy buena actriz, me centro en ella como faceta de actriz y alejo el tema de la importancia que tiene ella a nivel de redes sociales. Bueno, es que yo no lo es decir, no se me junta en ningún momento a mí. No tengo que hacer el ejercicio de separarlo porque no se me junta. Es decir, que tenemos la capacidad analítica del mundo mediático en el que vivimos para entender que, bueno, esta chica es un fenómeno a nivel de redes. Mundial. Porque esto ocurre y sucede con muchas personas, ¿no? En este caso es una actriz. Como actriz, es buena actriz, muy buena actriz. Entonces, nada va a enturbiar lo otro, digamos. Creo que son cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Y pasan a veces, es decir, a veces pasa que el youtuber más famoso, no sé qué, es un cocinero que no sé qué. Y dices, ¿por qué? Bueno, pasa, evidentemente, en el caso de Esther sabemos por qué. Por una serie que se llama Élite, de Netflix, que fue un boom en todo el mundo, ¿no? ¿Lo notasteis estando en Toronto, esa popularidad? Sí, sí. Me parece tan brutal. Sí, lo noté. Son los únicos españoles, además, creo. O sea, fíjate, no, había muchos españoles en Toronto. Cerdita también. Sí, estaba Cerdita, estaba Mantícora. No, había varias, españolas. Sí. Lo que pasa es que estaban en secciones distintas, porque hay muchas secciones en Toronto. Fíjate, cuando llegamos a la sala, el día de la premiere en Toronto, había mucha gente en la calle, pero que venía de Latinoamérica. Y era gente que no iba a ver la peli. Muchos no iban a ver la peli. Habían venido de Latinoamérica a Toronto para verla a ella y para hacerle fotos. Lo cual es asombroso.
hemos venido a verte, hemos venido de México, hemos venido de Colombia. Pero, ¿cómo? Es muy fuerte, es muy fuerte. Y la paraban por la calle a veces. O sea, no como en España, evidentemente, pero sí que la paraban. Es muy fuerte. Sí. Es algo mundial. Bueno, Alex, Jaume, en tu cine he detectado que te gustan mucho los edificios, las zonas cerradas, acotadas, el edificio de Reg en la Rambla, Darkness la casa, mientras dormías, el edificio también. En este caso, eliges el edificio Venus, un edificio abandonado, creo que es Toledo, ¿no? Sí. La zona. Ajá. ¿Por qué te gustan tanto las... ¿Cómo te sientes de cómodo rodando en lugares, en espacios más cerrados, más acotados? ¿Crees que eso también le da una profundidad y es un personaje más de la trama? No hay una razón real, como podría ser. No, me siento más cómodo rodando en interiores. No la hay. No la hay. Pero sí que es verdad que cuando yo me pongo a crear historias, muchas veces están ahí, ¿no? Son lugares icónicos, esos luego lugares, se transforman en lugares sí. icónicos, ¿no? Sí, si no es una casa, es un tal, es un cual. Y siempre pienso en cosas de estas. No sé la razón de por qué ubico en edificaciones, ¿no? A mí me pareció curioso, historias, ¿verdad? sí. Porque es verdad que luego se transforman en lugares icónicos que además le da esa versatilidad a la película. El lugar, el espacio también se transforma en un personaje más. Incluso a mí me parece asfixiante. En Rec es completamente asfixiante y aquí Claro. hay un momento que creo que es un personaje más de la trama, ¿no? La suciedad, el lugar, cuando sube a la última planta. Curiosamente, el edificio de Toledo, que es el que veis Sí. por fuera, no es, claro, no es el interior que veis en la película. Los interiores del edificio, las escaleras, todo eso, esto está rodado en un hotel en Madrid. Un hotel, pero bueno, no es un hotel siniestro ni nada, es un hotel normal y corriente, grande, pero que durante la pandemia lo cerraron y ya no lo volvieron a abrir. Y entonces estaba ahí, se podía rodar. Entonces encontramos unas escaleras de servicio en una de las salas del hotel y tal y cual, y lo montamos todo ahí. Sí que evidentemente hubo una intervención de arte para convertir eso y darle la atmósfera, ¿no? Pero sí, era un hotel. En mi imaginario, el eclipse que vemos es el mismo eclipse de Verónica y están conectados en este mundo y las vecinas podrían pertenecer perfectamente a la aquelarre de la abuela. ¿Qué te parece a mí? Bueno, a mí, mira, yo voy más lejos. Bueno, sabéis que Paco ha hecho un Sí, madre muerte. Hermana Muerte. Hermana sí. muerte. Sí, sí. No, yo es que pensaba que me ibas a decir otra cosa. No Ahora que nos la cuentas también. no pensaba que me ibas a decir el eclipse es el mismo eclipse que, y has dicho Verónica, yo pensé que ibas a decir Darkness. Porque en Darkness hay un eclipse, entonces yo creo que es el mismo eclipse que el de Darkness. Yo creo que en otro sitio, en algún momento, otros habían hecho otro ritual con ese mismo eclipse para hacer otra cosa, ¿no? Sí, bueno, hablando de referencias, no sé por qué, a mí me venía más lo de Lars von Trier, en Melancolía, venía por ahí, pero bueno, veo referencias también en algún momento David Lynch también, cuando se ponía a bailar las tres encima de la mesa, algo de Cronenberg, por el tema Sí, se parece a David Lynch eso, ¿eh? por el tema del corte del cuerpo lacerado, también Cronenberg. Sí. Pero bueno, aparte de las referencias que si nos puedes comentar si tienes, quería preguntarte algo que igual consciente o inconscientemente no lo sé, pero no sé si te lo habrías planteado, que Ángel Fernández Santos, crítico del País, decía que habría que hacer una historia del cine de la desaparición de la figura paterna en el cine. Era muy curioso, la guerra civil era lógico por cuestiones de la guerra, pero que te puedes analizar un poco el cine también muy cercano que estábamos comentando, y sin ir más lejos aquí, y en Mientras duermes, Luis Tosar está con su madre, pero no sabemos nada del padre, y aquí sabemos dos hermanas que tienen una madre, pero no sabemos nada del padre. No sé si inconscientemente o no, pero es curioso cómo en el cine la figura paterna ha desaparecido. No sé por cuál es la razón, pero desaparece. Y luego las referencias es otra cuestión que te había dejado ahí. Gracias. Pues esto es súper interesante, ¿eh? No me había planteado. Bueno, las referencias, me encanta lo de David Lynch con ellos bailando. Sí, no se me había ocurrido, pero... Y luego lo de bueno, hay algo de body horror, ¿no? De Cronenberg, claro, sí. Y luego, ¿qué otro me habías dicho? Por el tema del padre, de la función paterna. No, pero de influencias, me habías dicho. Cronenberg, David Lynch. Cronenberg, David Lynch. Y Melancolía, ¿no? Por la idea de un planeta que aparece de repente, ¿no? Y inesperado por la ciencia y que de pronto se va así. Y relacionado con el cuerpo femenino, lo cual curiosamente, Sí. porque Lars von Trier es Exacto. ella la que atrae
de alguna manera ese planeta, ¿no? Casi Sí, su sí, cuerpo sí. ahí. Entonces, y luego, bueno, sí es verdad que como ha comentado mi compañero, yo veía también Hitchcock en el sentido de que alguien que roba algo, como en Psicosis, y luego sobre todo también por los planos del ojo tan cercano. Ha habido 2 o 3 planos en la película que son las de también Norman Bates en Hitchcock en la película, que está ahí apartando el cuadro para ver, en este caso no para ver un cuerpo, sino para ver algo mucho más siniestro, ¿no? Pero había mucho, sí, yo veía mucho Hitchcock también ahí. Sí, pero es muy curioso el análisis que haces tú, porque claro, una película tiene muchos planos y analizando todos los planos siempre podríamos asociarlo con alguna otra peli. Pero un ojo tan cercano, no sé si hay tantos, ¿eh? Tantas ¿No? ¿Tú crees? películas. No lo sé, no sé, es una cosa así, lo digo. Porque Puede ser, puede ser. el ojo de Psicosis es muy, o sea, es muy icónico dentro de la historia del cine. Y aquí hay 2 o 3 planos de ojo muy llamativos también. Que igual los hay, sí, habría que rastrear, lógicamente, no tengo ni idea, pero bueno, que es llamativo ese ojo. Y lo del padre es muy interesante. No lo había pensado, tendría que hacer un análisis un poco más pormenorizado, pero en mis pelis sí, el padre no tiene una... Es curioso porque en mi caso el padre sí que tiene una importancia en mi vida. En los sin nombre, bueno, pero el sin nombre desaparece también al final. Sí, bueno, tiene una luego... Mala. Se engancha, luego Pero se tiene una engancha al final importancia, como... sí, 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 sí. Claro. Pero cuando me decías esto, que hay una película española que es paradigmática de lo que estás diciendo, que es la de Mercero, La guerra de papá se llamaba la peli, que estaba basada en la novela El príncipe destronado de Delibes. No sé si la conocéis esta película. Sí, sí, claro. O sea, La guerra de papá. La guerra de papá es una historia familiar donde el padre no está porque está en la guerra, digamos, que no es verdad, que no está en la guerra. Es lo que la madre les dice a los niños, ¿no? Le dice al niño, dice, que está en la guerra, pues es la guerra de papá, en realidad está donde está. Pero es muy paradigmática en ese sentido, porque explica mucho, es verdad, cuáles son las razones porque la figura del padre no es importante. También es verdad que hay algo en la figura del padre que no es tan potente narrativamente, o no es tan directamente potente, porque la madre, hay un vínculo siempre entre la madre y el hijo, que es la maternidad. Y ese vínculo es de un poder que a muchas veces hace que ya baste eso para que el otro a lo mejor puede resultar un poco como innecesario, ¿no? O ineficaz. Siempre vamos a pensar más en una madre y en la locura que puede suponer, la potencia que puede suponer, el amor desmesurado que supone, es decir, todo lo que puede conllevar el concepto de la maternidad. Y el padre, bueno, queda un poco más diluido, ¿no? Eso no quiere decir que el padre no tiene una potencia de amor igual, pero desde un punto de vista antropológico o fisiológico no es tan importante. El padre no es tan importante como la madre. La madre cría a sus vástagos. Somos mamíferos. A veces, últimamente parece que no nos acordamos, pero somos mamíferos. ¿Quién cría a las crías? ¿Quién se hace cargo de las crías por un tema fisiológico? La hembra, en cualquier mamífero. ¿Lo podemos cambiar? Sí, pero a nivel de naturaleza y a nivel de instinto es como es, porque somos mamíferos, no nos olvidemos. Entonces, bueno, ahora me he divagado un poco, pero en ese sentido quizás es un poco la explicación por qué la figura del padre narrativamente a veces queda un poco diluida, a no ser que sea el foco justamente el padre, que también puede darse.